Mi nombre es Hugo Carvajal y quiero contar algo que me ocurrió hace aproximadamente 40 años, cuando yo era un joven extrovertido y despreocupado. Aquella noche, después de una larga sesión de copas con mis amigos, como de costumbre decidí regresar a casa caminando, mareado y desafiante ante la oscuridad de la noche. Mientras cruzaba por una milpa, noté la presencia de un hombre bastante apuesto montado en un caballo negro, enorme y majestuoso. Su figura era imponente, vestido con un traje de charro que resplandecía bajo la luz de la luna. Sus ojos eran profundos y oscuros, y parecían penetrar en mi alma mientras se detenía junto a mí. ¿Por qué estás tan tarde en la calle, mi querido amigo? ¿Quieres que te acompañe a tu casa?, me preguntó con una voz gruesa que resonaba en la noche. Le respondí que no era necesario, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, pero el hombre insistió una y otra vez, lo que hizo que me enojara y terminar por responderle con groserías para que éste se fuera. Al ver mi negativa y mi furia, aquel hombre soltó una risa burlona y prosiguió a ofrecerme una bolsa llena de monedas de oro. A cambio de lo que él dijo, iba a ser algo muy simple, pues solo debía entregar el alma de mi hijo pequeño al diablo, y a cambio, éste me daría más dinero del que jamás podría imaginar. La borrachera se desvaneció de golpe, y el miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que aquel hombre vestido de charro era más que un simple mortal. Era el mismísimo diablo tratando de tentarme con riquezas terrenales a cambio de algo mucho más oscuro. Decidí correr ignorando sus risas burlonas, mientras el galope del caballo resonaba detrás de mí. Pero no importaba cuánto corría, el charro negro siempre estaba ahí, unos pasos adelante de mí, con su mirada penetrante y su sonrisa maliciosa. Finalmente, exhausto y desesperado, me desmayé en el piso. Al despertar me encontré en mi propia cama con mi esposa a mi lado mirándome con preocupación. Mi cuerpo estaba magullado y adolorido, como si hubiera sido golpeado brutalmente. Intenté explicar lo que me sucedió aquella noche, pero las palabras apenas salían de mi boca. Sabía que nadie me creería, que pensarían que solo había sido una alucinación causada por la borrachera, pero yo sabía la verdad. El charro negro, el diablo mismo, se había cruzado mi camino aquella noche y había dejado una marca imborrable en mi alma. Desde entonces, cada vez que veo una sombra en la oscuridad o escucho el galope de un caballo a la distancia, el recuerdo de aquella noche vuelve a mí, recordándome que el mal acecha en cada rincón oscuro, esperando para tentar a aquellos que se atreven a desafiarlo. Esta historia me la contó mi suegra hace varios años, y sucedió cuando ella era una niña y vivía en un pequeño pueblo de Michoacán. Su padre solía viajar con frecuencia a Morelia para vender productos y así mantener a la familia. En aquellos tiempos no contaban con carreta ni caballo, por lo que él recorría buena parte del trayecto a pie. Salía de madrugada cuando el cielo todavía estaba oscuro y regresaba ya entrada la noche, caminando desde la carretera hasta el pueblo. Una noche regresó a casa visiblemente alterado. Estaba pálido y nervioso, y con la mirada completamente perdida. Su esposa, preocupada, intentó calmarlo y entender qué había ocurrido. Su marido, con la voz temblorosa, le aseguró que había visto al mismo diablo. Relató que en su camino de regreso se encontró con una perra recién parida. Sus cachorros eran tan extraños y desagradables que no pudo evitar comentar en voz alta lo feos que le parecían. Sin embargo, sintió compasión por la perra, así que sacó el taco que llevaba para la jornada y se lo ofreció como alimento. Continuó su camino sin pensar mucho en el encuentro, pero ya cerca del pueblo logró escuchar con claridad el trote de un caballo acercándose rápidamente. Miró a su alrededor, pero no lograba ver a nadie. Entonces emergió de entre la oscuridad una figura inquietante, pues se trataba de un hombre vestido por completo de negro, montado sobre un caballo sumamente oscuro,
cuyos ojos brillaban con un rojo intenso. El campesino se hizo a un lado del camino, dejando pasar al jinete. Este lo saludó con una voz profunda y lúgubre, y luego con tono inquisitivo le preguntó si había visto a su esposa e hijos. Confundido, el hombre le mencionó el encuentro con la perra y sus cachorros, a quienes incluso les había dado un taco por compasión. El jinete pareció interesarse, preguntando con insistencia el lugar exacto del encuentro. Al recibir la indicación, espolió su caballo y partió a galope tendido. Antes de alejarse por completo, giró la cabeza y con un tono sombrío le agradeció por haber alimentado a su familia. En ese momento el miedo se apoderó del padre de mi suegra. Entendió que aquella perra y sus crías no eran lo que parecían, y que sin saberlo había tenido un encuentro con algo que escapaba a toda comprensión. Corrió hasta su casa dominado por el terror, y no descansó en toda la noche. Al día siguiente, con la convicción de que algo oscuro rondaba el pueblo, la familia decidió mudarse sin mirar atrás, y jamás volvieron a vivir en aquel lugar. La mitad de mi familia es originaria de Michoacán, y la siguiente historia le sucedió a un tío abuelo hace muchos años en el pueblo donde vivían. Este hombre tenía fama de beber en exceso, pero una madrugada experimentó algo tan escalofriante que tuvo que ser curado de espanto. Mi familia cuenta que en aquel tiempo las casas en ese pueblo eran muy humildes, y la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura. Era común que las viviendas tuvieran trojes, estructuras de madera donde se almacenaba el maíz de las cosechas. Una noche mi tío abuelo salió de fiesta con sus amigos, y al regresar en altas horas de la madrugada, decidió detenerse para seguir bebiendo, ya que llevaba consigo algunas cervezas. Buscó un buen lugar y se sentó cerca de unos manzanos, recargándose en una troje cercana. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que de repente notó algo extraño. Cerca de los manzanos vio cómo el suelo comenzaba a prenderse en fuego. De inmediato un relincho rompió el silencio de la noche. Era un sonido tan fuerte y aterrador que lo dejó paralizado. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando ante sus ojos, un caballo completamente negro emergió del suelo. Sus ojos eran de un rojo intenso que brillaban en la oscuridad, y estaba rodeado de llamas por todas partes. Lo más aterrador fue darse cuenta de quién montaba al caballo, pues se trataba del mismísimo Charro Negro. Estaba vestido con un traje típico, con remaches de oro y plata, pero su piel era roja y parcialmente quemada. Tenía unos ojos llenos de odio y completamente negros, y un aura de pura maldad. De su boca salió una risa escalofriante, una carcajada que se le clavó en los huesos y lo hizo temblar de miedo. Mi tío abuelo quedó paralizado, incapaz de reaccionar ante semejante impresión. Cuando por fin recuperó el sentido, salió corriendo sin mirar atrás. Mientras corría podía escuchar la risa macabra del jinete y los relinchos del caballo resonando en la oscuridad. Al llegar a su casa golpeó la puerta con desesperación. Mi tía le abrió, y al verlo pálido y desencajado le preguntó qué había sucedido. Temblando de miedo le contó todo lo que había visto. Esa noche no pudo dormir, pues la imagen del ser infernal se repetía una y otra vez en su mente. Los días pasaron, y mi tío abuelo comenzó a enfermarse. Perdió el apetito y se miraba demasiado débil. Su familia decidió llevarlo con un brujo del pueblo. El brujo le hizo una limpia para curarlo del espanto, asegurándole que el Charro Negro había intentado llevárselo. Tras el ritual su salud mejoró, y desde aquel día dejó de beber para siempre. Años después falleció por causas naturales. Lo más curioso de esta historia es lo que ocurrió tiempo después, pues la dueña del terreno donde mi tío abuelo había visto al charro vendió la parcela. Los nuevos propietarios comenzaron a construir, y para sorpresa de todos encontraron varias monedas de oro enterradas,
volviéndose ricos de la noche a la mañana. Tal vez mi tío abuelo estuvo a punto de descubrir algo que no debía, o quizás como dicen las leyendas, el charro negro protege sus tesoros y castiga a quien intenta tomarlos sin permiso. Hace muchos años, durante la feria de la ciudad de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, se vivió un hecho que hasta la fecha se recuerda con inquietud. En aquella época la feria ofrecía palenque de gallos y jaripeo para el entretenimiento del pueblo. Ese día se presentarían toros de un famoso ganadero de la región, conocidos por su fuerza descomunal y por ser casi imposibles de montar. Eran pocos los jinetes que lograban mantenerse sobre ellos más allá de unos cuantos reparos. Uno de los participantes era un jinete apodado El Sapo. Soñaba con quedarse sobre el toro más bravo y ganar fama, pues eso le abriría las puertas a jaripeos en todo el país y le daría reconocimiento y dinero. Cuando se dirigía al corral, se le apareció un charro completamente vestido de negro, montado en un caballo igual de oscuro como la noche, y sin rodeos le ofreció un trato demasiado siniestro. Si aceptaba entregar su alma al final del evento, no solo lograría dominar al toro más feroz de ese día, sino que jamás volvería a ser derribado por ningún toro. Cegado por la ambición y sin comprender del todo la magnitud del pacto, joven jinete aceptó el trato. Se llegó la hora del jaripeo, y al jinete le asignaron uno de los toros más grandes y violentos, de tal forma que al verlo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque había sellado un trato, el sapo, movido por el miedo, se encomendó a Dios antes de montar. Subió al toro decidido a enfrentar su destino, y tras 3 violentos reparos salió del corral como una bestia desbocada. A pesar del peligro, el jinete no lograba soltarse, pues sus manos estaban adheridas al pretal, como si algo invisible las sujetara con fuerza. Entonces escuchó una voz profunda que le reclamaba haber roto el trato. Le recordó que ya había pactado quedarse sobre el toro con ayuda infernal, pero al invocar a Dios había traicionado el acuerdo. Como castigo, aquella voz sentenció que su alma sería arrastrada al infierno. El sapo, aterrorizado, comenzó a rezar con fervor, rogando por ayuda divina. De pronto el toro se detuvo en seco, y frente a ellos apareció un caballero imponente, vestido completamente de blanco y montado sobre un majestuoso caballo del mismo color, y en su mano sostenía una espada brillante como el sol. Con voz firme el caballero ordenó al toro que soltara al muchacho, advirtiéndole que su alma no le pertenecía. El toro furioso se lanzó contra el caballero en un intento de derribarlo, pero este reaccionó con destreza, enterrando su espada en la bestia. El bramido que se escuchó fue aterrador y paralizante. El toro, que no era otro que el diablo en forma animal, se desvaneció entre humo y sombras. El sapo cayó de rodillas profundamente agradecido. Lloró y le pidió perdón a Dios, y con humildad preguntó al caballero quién era. La figura luminosa respondió que era San Martín Caballero, enviado por el Señor para salvar su alma tras escuchar su oración. Dicho esto, desapareció sin dejar rastro. Desde aquel día el joven jinete cambió por completo. Abandonó el jaripeo y todos los vicios que antes lo dominaban, y se convirtió en un hombre honesto y trabajador. Cada domingo asiste a misa para agradecer por su segunda oportunidad, y en su casa conserva una imagen de San Martín Caballero, frente a la cual siempre coloca un recipiente con agua y un ramo de flores frescas, en señal de gratitud hacia el santo que salvó su alma de las garras del infierno. Hace unos años, cuando mi tío era joven, trabajó como monaguillo en la iglesia del pueblo. Mi abuela siempre le advertía que regresara temprano a casa, ya que el camino de regreso era largo y oscuro, pero él nunca hacía caso. Prefería quedarse conversando con el padre y sus compañeros en la iglesia,
sin preocuparse por la hora que fuera. Aquella ocasión salió cerca de la medianoche, y mientras caminaba por el sendero de tierra, notó que estaba solo en la oscuridad, y entonces algo lo hizo detenerse. A un lado del camino, apoyado en la pared de una casa bajo la tenue luz de un poste, había un hombre muy alto de más de 2 metros, vestido con un traje de cuero brillante y un sombrero adornado con figuras de metal. Sostenía un cigarro entre los labios, pero lo más inquietante era que su rostro se mantenía oculto por completo bajo la sombra del sombrero, como si la luz simplemente no pudiera alcanzarlo. El miedo empezó a invadir el alma de mi tío. Instintivamente se llevó la mano al pecho y recordó que siempre cargaba un collar con una cruz. Lo sostuvo con fuerza y comenzó a rezar en voz baja el Padre Nuestro, acelerando el paso con la esperanza de alejarse de aquel extraño. Pero a medida que avanzaba, una sensación aterradora lo envolvía, pues el camino parecía alargarse demasiado y el ambiente se tornaba más pesado, y de repente escuchó pasos tras de él. Los perros de los alrededores comenzaron a ladrar desesperadamente, como si sintieran algo que él no podía ver. Su corazón latía con fuerza, mientras la presencia en su espalda se volvía más amenazante. Sin atreverse a mirar atrás, empezó a caminar más rápido, hasta que el miedo lo obligó a correr. A toda velocidad atravesó el sendero oscuro sin detenerse ni un segundo, sintiendo que algo lo perseguía. Cuando por fin llegó a casa, cerró la puerta de un golpe y corrió el cerrojo con manos temblorosas. Intentó explicarle a mi abuela lo que había pasado, pero antes de que pudiera terminar, un grito retumbó desde el exterior. Alguien lo estaba llamando por su nombre con una voz profunda y áspera. Escuchó los pasos rodeando la casa, como si aquel hombre estuviera buscándolo. Mi abuela, con el rostro serio pero sereno, le tomó las manos y le dijo que rezaran juntos. Las oraciones llenaron la casa, y poco a poco el sonido de los pasos se desvaneció en la noche, hasta que todo quedó en silencio. Desde entonces mi tío jamás volvió a caminar solo por la noche, porque entendió que en la oscuridad hay cosas que es mejor no encontrar. En el pueblo donde creció mi abuela, se cuenta que la presa que hoy abastece a la comunidad no fue construida únicamente con esfuerzo humano, sino gracias a un oscuro pacto entre el jefe de obra y el diablo mismo. En aquellos tiempos el pueblo era pequeño, modesto y lleno de esperanzas. Cuando se propuso la construcción de una presa que mejorara la pesca y el suministro de agua, los habitantes la vieron como una oportunidad de progreso. El plan consistía en trasladar el asentamiento a una zona más alta para dejar libre el terreno destinado a la obra. La comunidad aceptó sin grandes objeciones, y pronto llegaron las máquinas para comenzar la excavación. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder desde la primera noche. Cada mañana el hueco que los trabajadores habían cavado reaparecía completamente cubierto de tierra, como si nunca hubieran trabajado allí. Al principio se pensó en una broma pesada o en un posible acto de sabotaje por parte de algún grupo inconforme, pero nadie en el pueblo tenía razones para oponerse, pues todos esperaban con ilusión la llegada del agua. Noche tras noche el trabajo era borrado por una fuerza invisible. Intrigado y cada vez más frustrado, el jefe de la construcción decidió vigilar personalmente. Se ocultó entre las sombras, decidido a descubrir lo que ocurría. Cerca de la medianoche, el silencio fue quebrado por el sonido de cascos golpeando la tierra suelta. Desde la oscuridad emergió una figura montada. Era un charro vestido por completo de negro, sobre un caballo igual de oscuro, cuya silueta parecía fundirse con la noche misma. Aquel jinete le advirtió que la construcción no podía continuar, y le dijo que esas tierras no estaban disponibles, pues eran de su propiedad. Al finalizar le dijo que no habría presa sin pagar un precio. Ante la negativa constante, el jefe preguntó finalmente cuál era ese precio. La respuesta fue tan clara como aterradora,
pues aquel jinete le pedía varias almas en forma de pago. El charro exigía un número exacto de vidas a cambio de permitir la obra. Aunque el número exacto se ha perdido en el recuerdo, se dice que todavía quedan muchas por cobrarse. Desesperado, el jefe aceptó el trato, pero impuso una condición, pues ninguna de las almas tomadas podría pertenecer a los habitantes del pueblo, y el charro aceptó el acuerdo. A la mañana siguiente los trabajadores reanudaron la excavación, y esta vez la tierra permaneció tal como la habían dejado. Desde entonces la construcción avanzó sin más obstáculos, hasta que la presa fue finalmente concluida. Hoy en día la estructura sigue en pie y cumpliendo su propósito. Sin embargo, una inquietud persiste entre los habitantes, ya que muchas personas han perdido la vida en sus aguas, y hay quienes aseguran que durante las noches de luna nueva, si uno guarda silencio y escucha con atención, puede percibir en la distancia el eco de cascos galopando, recordando que todavía quedan cuentas pendientes. Yo trabajo en un rancho de Jalisco desde hace muchos años, y un día me enviaron a llevar unos borregos a otro rancho que no quedaba tan lejos. Era un rancho muy grande y sobre todo muy bonito, con animales de genética excelente y acabados de primer mundo. Al llegar, el encargado me indicó que esperara cerca de la báscula. Entré y esperé un rato. 15 minutos después se me acercó un hombre no tan viejo, de voz ronca pero muy amable. Mientras esperaba que llegara el encargado para hacer el negocio, empecé a conversar con él. Me dio curiosidad saber qué hacía ahí, si se trataba del dueño o de solo un trabajador. Él me respondió que era hijo del dueño. Tras hacerle varias preguntas, le comenté que me llamaba la atención cómo habían logrado conseguir un rancho tan impresionante, y en ese momento me dijo: «Te contaré una historia que nadie nos cree. Cuando tenía 9 años, mis 2 hermanos y yo éramos muy pobres. Lo único que teníamos era un terreno donde cuidábamos unas pocas vacas y cultivábamos lo que comíamos. A nuestro alrededor había muchas personas adineradas con hectáreas y hectáreas de tierra, y a menudo nos menospreciaban por nuestra pobreza. Un día llegó un hombre viejo con vestimenta de charro, sucia y percudida. Llevaba un chivo en brazos y recorría los ranchos pidiendo un poco de comida para él y su animal, pero nadie quiso ayudarlo hasta que llegó al nuestro. Mi papá fue el único que le dio posada y alimento. El hombre se instaló debajo de un árbol, ató a su chivo y comenzó a dormir a la intemperie. Esa noche cayó una tormenta tan fuerte que parecía un diluvio. Mis 2 hermanos y yo dormíamos en un cuarto, cuya ventana daba justo hacia el árbol donde el hombre y su chivo descansaban. De repente un rayo cayó sobre el árbol. Al asomarnos por la ventana vimos la silueta de un caballo negro y la de un charro vestido con un traje sumamente elegante que galopaba hacia la entrada. No sabemos qué pasó con el hombre que dormía debajo del árbol, pues al día siguiente ya no estaba. Pero cuando nos acercamos a dicho lugar, encontramos una bolsa llena de centenarios. Desde ese día nuestras vidas cambiaron, pues nos hicimos muy ricos. Compramos hectáreas de tierra, vacas y animales, y todo lo que necesitábamos para vivir de manera tranquila. Lo curioso fue que los ranchos que antes se creían muy prósperos, donde el ganado estaba bien cuidado, comenzaron a perder sus animales de forma misteriosa. El ganado moría sin razón aparente, y los dueños terminaron vendiendo sus tierras que mis padres con su nueva fortuna compraron. Mi abuelita vive en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Puebla, rodeado por la naturaleza y el silencio de lo desconocido. Una noche, cuando mi papá era un niño, no regresó a casa a la hora acostumbrada. Al ver que la oscuridad llegaba y su hijo no aparecía, mi abuelita, preocupada, decidió salir a buscarlo por su cuenta.
Se adentró en el monte llamándolo entre los árboles y los senderos, pero no obtuvo respuesta. Tras un buen rato sin éxito, resignada decidió volver a casa. Mientras caminaba por una pendiente solitaria, comenzó a escuchar a sus espaldas el inconfundible sonido de un caballo cabalgando. Pensó que podría tratarse de algún vecino que también anduviera por la zona, pero al voltear no vio a nadie. Confundida reanudó el paso, sin embargo el sonido volvió más fuerte y más cerca. Giró rápidamente, pero otra vez no encontró a nadie. Entonces notó que una neblina espesa empezaba a cubrir el camino, envolviendo el paisaje en un silencio denso y extraño. El miedo se apoderó de ella, y sin pensarlo más echó a correr ladera abajo sin atreverse a mirar atrás, con el único deseo de llegar pronto a su hogar. Mientras corría podía escuchar los cascos del caballo que parecían seguirla, como si el jinete invisible se mantuviera justo a sus espaldas. No se detuvo ni un segundo, y solo cuando llegó a la puerta de su casa se sintió a salvo. Para su alivio encontró a mi papá sano y salvo, ajeno al susto que ella acababa de vivir. Como era de esperarse, le dio un regaño entre lágrimas y abrazos. Al contar lo sucedido a los vecinos al día siguiente, muchos compartieron historias similares. Algunos afirmaron haber escuchado el galope en noches de niebla, mientras que otros aseguraban haber visto la sombra de un jinete merodeando cerca de sus casas, siempre sin rostro y siempre sin rastro. Desde entonces la figura del jinete se convirtió en parte de la memoria colectiva del pueblo. Los mayores advierten que cuando la niebla baja y el silencio se vuelve demasiado profundo, conviene no andar por los caminos solitarios, porque en las noches en que la bruma envuelve las montañas, todavía se puede escuchar el eco de los cascos de un caballo que cabalga entre sombras, recordándonos que no todo lo que existe puede ser explicado. Hace mucho tiempo mi abuelo nos relató una historia que le sucedió a su hermano, nuestro tío Jesús, cuando vivían en el campo junto a nuestra bisabuela. Nos contó que su hermano tenía la costumbre de salir por las noches para hacer sus necesidades. Después de un largo día de trabajo salía al exterior de la casa, a pesar de que la bisabuela le había advertido en varias ocasiones que no lo hiciera después de oscurecer. Decía que en aquellos lugares podían aparecer figuras fantasmales, pero como suele suceder, Jesús ignoraba los consejos de su madre. Una noche, como de costumbre, salió alrededor de las 11. Primero hizo lo que necesitaba, y luego se quedó un rato contemplando la zona y las montañas. Sin embargo, mientras orinaba en unos arbustos, escuchó un ruido detrás de él, como el crujir de un caballo al pisar la tierra, y en ese momento lo vio. Era un hombre alto, montado sobre un imponente caballo negro, exactamente como se describen en las leyendas. Aquel charro lo llamó por su nombre con una voz profunda y áspera, pero extrañamente tranquila. Jesús sintió el terror recorrerle el cuerpo, y sin apartar la vista de la figura comenzó a retroceder lentamente, caminando hacia atrás hasta llegar a la casa. Con manos temblorosas apresuradamente abrió la puerta y entró. Nuestra bisabuela y mi abuelo, al verlo tan pálido y agitado, le preguntaron qué había sucedido. Jesús apenas pudo contarles lo que vio, cuando de repente escucharon los cascos de un caballo golpeando el suelo justo afuera de la casa. En ese momento la bisabuela le ordenó a Jesús que se pusiera a rezar. Con el corazón acelerado elevaron sus oraciones, hasta que poco a poco el sonido de los cascos y los relinchos se desvanecieron en la oscuridad. Desde aquella noche el tío Jesús jamás volvió a salir después de oscurecer. A partir de entonces todo lo hacía dentro de la casa, temeroso de volver a encontrarse con aquel ser extraño. Mi madre me contó una historia que ocurrió hace muchos años, relacionada con unos familiares que vivían en una zona apartada de Manzanillo, cerca de las vías del tren.
En aquella época el lugar estaba casi deshabitado, pues las casas más cercanas se encontraban a unos 500 metros de distancia, lo que acentuaba la sensación de aislamiento. Una noche su tío tuvo una fuerte discusión con su esposa. Estaba bajo los efectos del alcohol, y a pesar de que ella le suplicó que no saliera de casa, él ignoró sus ruegos y se marchó enfadado. Antes de que cruzara la puerta, su esposa molesta le dijo que ojalá se le apareciera el diablo. Mientras caminaba por la solitaria calle, el hombre se encontró de pronto con una figura imponente. Se trataba de un charro montado sobre un magnífico caballo negro, casi digno de un pura sangre. Vestía un traje impecable, como recién estrenado, y su presencia era tan imponente como inquietante. El charro se dirigió a él con una firmeza que lo dejó paralizado, cuestionando su decisión de haber salido y recordándole las palabras de su esposa. El tío quedó petrificado, pero el horror fue mayor cuando el extraño se quitó el sombrero, dejando al descubierto una calavera en lugar de rostro. Aterrorizado corrió de regreso a su casa. Llegó temblando de miedo y le reclamó a su esposa por lo que había dicho. Desde entonces en mi familia se mantiene la creencia de que las bendiciones y maldiciones pronunciadas por una madre o una esposa poseen un poder especial, capaz de atraer fuerzas que no comprendemos del todo. Esta historia me sucedió cuando tenía 19 años. Yo duermo sola en la segunda planta de mi casa y nunca me ha gustado dormir boca arriba, pues cada vez que lo hago se me sube el muerto. Sin embargo, termino durmiendo así de forma inconsciente y siempre me ocurre algo extraño. Esa noche en particular hacía mucho calor. Recuerdo que la ventana estaba abierta y alrededor de las 2 de la mañana comencé a escuchar el sonido de cascos golpeando el suelo. Me desperté de inmediato bastante sorprendida, ya que en mi colonia no es común ver caballos, mucho menos a esas horas de la noche. Adormilada me asomé por la ventana y lo que vi me dejó helada. En medio de la calle justo frente a mi ventana había un enorme caballo negro con ojos rojos como el fuego. Sobre él un charro vestido completamente de negro me observaba fijamente. No supe cómo reaccionar, pues un miedo indescriptible invadió todo mi cuerpo y se intensificó cuando el caballo relinchó con fuerza. Sin pensarlo cerré la ventana de golpe, me arropé con las cobijas e intenté dormir, aunque el terror me mantenía despierta. A la mañana siguiente recibimos una noticia inesperada, pues nuestro vecino había muerto durante la noche. Según dijeron, falleció de un paro cardíaco. Lo más extraño y perturbador de esta historia es que ese hombre tenía la fama de haber hecho un pacto con el diablo, y todo el pueblo lo sabía. Ahora me pregunto si lo que vi aquella noche era realmente un simple charro, o acaso era el mismísimo diablo que había venido en persona por el alma de mi vecino. Durante las vacaciones en la universidad, solía trabajar con un primo que se dedicaba únicamente a las obras civiles. En una ocasión me integré a un equipo que construía un pequeño puente en una zona rural, además de realizar algunos tramos de terracería. Un día nos tocó colar una gran cantidad de concreto, así que comenzamos la jornada a las 2 de la mañana para evitar el intenso calor del día, ya que estábamos en medio de la nada. La única iluminación provenía de la maquinaria y de las luces de las camionetas. Aproximadamente media hora después de iniciar, distinguí la silueta de un hombre a caballo a unos 20 metros de distancia. Apenas se percibía en la oscuridad. Cuando se lo señalé a un compañero, su reacción fue inesperadamente seria. Me pidió que siguiera trabajando y que no lo mirara. Aquella actitud me desconcertó, ya que éramos unas 20 personas en el lugar y no parecía haber motivo para preocuparse. Supuse que podría tratarse de alguien que había bebido de más y deambulaba por la zona,
como a veces ocurre en los pueblos. Sin embargo, pronto comprendí que mis compañeros oriundos del lugar conocían bien la historia de aquel jinete. Me explicaron que era importante no mirarlo ni dirigirle la palabra, pues según las creencias locales, si alguien le prestaba atención, el hombre se detenía abruptamente y comenzaba a negociar contigo por lo que más quisieras tener en esta vida, pero con el costoso precio de entregar tu alma.